Apreciables hermanos, reciban un fraterno saludo de paz a vosotros. Les saluda su hermano en Cristo, Juan Carlos Palacios, desde El Salvador, Centroamérica. Tengo el privilegio de compartir con cada uno de ustedes la reflexión de esta oportunidad, la cual tiene por título: Cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo. Vamos a hablar precisamente acerca del perdón. Para ello, les invito a que me acompañen a leer lo que es el Evangelio según Marcos, capítulo 11, versículo 25 y 26. Y cuando estéis orando, perdonad. Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Muchas veces nosotros recibimos ofensas. En otras ocasiones quizá nosotros somos los que ofendemos. El refrenar nuestra lengua es una de las cosas más difíciles que existen. La palabra de Dios dice que aquel que no ofende en palabra, este es un varón perfecto, capaz de refrenar todo su cuerpo. Pero ciertamente en la vida, hermanos, vamos a recibir ofensas y muchas veces también nosotros vamos a ofender con lo que decimos o con lo que hacemos. Y para ello es necesario poner en práctica lo que es el perdón, ya que nuestro Señor Jesucristo nos dice que si no perdonamos, nuestro Padre que está en los cielos tampoco nos va a perdonar a nosotros. Nuestras oraciones se volverían ineficaces. Por eso dice, cuando ustedes oren, primero asegúrense de haber perdonado a aquel que los ha ofendido. En cierta ocasión, Pedro le pregunta al maestro cuántas veces debía perdonar a su hermano que pecare contra él. Y le pregunta, ¿hasta 7? Jesús le dice, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7, dándole a entender que era necesario perdonar todas las veces que fueran necesarias. Ahora, en este punto que acabamos de leer en Marcos 11:25, se vincula directamente el perdón con la oración. Y es que nosotros en nuestras oraciones le pedimos a Dios que nos perdone nuestras ofensas, porque sin lugar a dudas le fallamos. Todo aquel que diga que no es pecador o que no ha pecado es un mentiroso, porque todos de una u otra manera erramos al blanco, cometemos errores por los cuales aún Jesús en la oración modelo nos enseñó que debemos suplicar por el perdón. Dice una parte de la oración modelo: perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, según Mateo capítulo 6 y versículo 12. Entonces, pedir perdón a Dios es algo necesario y que quizás se nos puede dar bastante fácil hacerlo. Pero pedir perdón a aquel que nos ha ofendido no resulta nada fácil.
Pero usted dirá, un momento, ¿cómo es que yo voy a pedirle perdón a aquel que me ha ofendido? Cuando es él el que tiene que venir a mí y pedirme perdón. Vea lo que dice Mateo 5:23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. No hemos leído mal el versículo. Es lo que el Divino Maestro enseñó, que si nos acordamos, estando en el altar, que nuestro hermano, que nuestro prójimo, tiene algo contra nosotros. Vea usted, ni siquiera es algo que nosotros tenemos contra él, sino él tiene una rencilla contra nosotros. Él tiene un rencor contra nosotros. Pero si allí nos acordamos, dice que dejemos el presente. En aquel tiempo que Jesús enseñaba eran corderos, eran palominos, eran sacrificios de animales los que se presentaban en el templo. Ahora ya no presentamos ese tipo de ofrendas a nuestro Dios, pero sí venimos ante Él para elevar esas súplicas que suben como un incienso, porque las oraciones de los santos son ese incienso agradable que sube hasta la presencia de Dios. Pero para que esa oración llegue hasta el trono excelso de bondad, es necesario que nosotros hayamos limpiado primero nuestro corazón de rencores, de iras, de contiendas, de pleitos, de enemistades, porque todas estas cosas son obras de la carne. Estas cosas no provienen de lo alto, del Padre eterno. Estas cosas son las obras de la carne que debemos de hacer morir. Debemos entonces pensar cuán necesario se torna el perdonar de la manera en que nosotros deseamos que se nos perdone. Es más, nuestro perdón ha sido tan grande que el Señor ha borrado todos nuestros pecados y los ha echado a lo más profundo del mar, para no volverse a acordar de ellos. Entonces, si el Señor ha hecho eso con nuestros pecados, ¿por qué nosotros no tener la misma empatía, tener la misma misericordia, tener ese perdón hacia nuestro prójimo, hacia aquel que nos dañó? En Efesios 4:32 dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Nosotros éramos, a causa del pecado, a causa de nuestra maldad, de nuestra iniquidad, enemigos de Dios. Pero Dios nos perdonó por medio del sacrificio de su Hijo Jesucristo. Él expió nuestros pecados. Nuestros pecados han sido perdonados. Aquella inmundicia que había en nosotros ha sido quitada. La misericordia de Dios ha sido grande en nuestro favor y no nos ha pagado conforme a nuestras obras, sino conforme a la multitud de su misericordia. Entonces, Pablo nos dice que nos llenemos de benignidad, nos llenemos de esa bondad, y que de la misma manera que hemos sido perdonados, también nosotros perdonemos.
En Colosenses 3:12 también nos dice: vestíos como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Nosotros se nos manda que nos comportemos de acuerdo a lo que somos. ¿Y qué somos? Somos escogidos de Dios. Somos apartados por Dios para ser un pueblo especial. Somos amados por Él. Somos aquellos que han sido llamados de las tinieblas a la luz admirable. Entonces, a ese nivel que el Señor nos ha elevado de ser especiales, de ser un pueblo singular, de acuerdo a esa posición debemos actuar, llenarnos de benignidad, de mansedumbre y de paciencia, para podernos soportar los unos a los otros. Y si tuviéramos, dice, alguna queja, alguien nos atropelló en nuestra dignidad, alguien nos insultó, nos levantó una calumnia, se burló de nosotros, de nuestra familia, nos causó algún daño, dice, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Pablo, en cierta ocasión, conoce en la cárcel a un hombre, el cual había defraudado a su amo. Quisiera referirme a la carta de Filemón. Filemón tenía un siervo que se llamaba Onésimo. Y Onésimo había causado algunos problemas a su amo, pero ya estando en la cárcel, conoce a Pablo y conoce el Evangelio, y luego Pablo lo envía a Filemón y le dice en esta carta, en el capítulo 1 y en el versículo 8, veamos cómo Pablo intercede por Onésimo, para que Filemón le reciba y le perdone. Y dice: por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo. Cuando habla de hijo Onésimo, un hijo espiritual, un hijo en la fe, así como lo era Timoteo. Pablo está rogando por Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en las prisiones. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor.
Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Aquí vemos cómo Pablo le dice, vuélvele a recibir. En otras palabras, perdónalo. Te causó daño, te defraudó, yo te lo voy a pagar. Ahora, este Onésimo seguramente estaba arrepentido. Seguramente ahora había un cambio en él. Y le está enviando Pablo a ponerse a la disposición de Filemón. Y Pablo confiaba en la obediencia de este hombre fiel a nuestro Dios, que le iba a recibir y que le iba a perdonar. Muchas veces nosotros, hermanos, somos duros de corazón y a veces no queremos ejercer el perdón y decimos, que te perdone Dios. Yo estoy demasiado dañado como para perdonarte, como para volverte a mostrar confianza, amistad. O muchas veces perdonamos solamente de palabras o con condicionantes. Le decimos a nuestro hermano, a nuestro prójimo, te perdono, pero nunca más quiero que me vuelvas a dirigir la palabra. Eso no es perdón. Perdón es cuando nosotros procuramos restaurar aquella relación que ha sido rota. Cuando nosotros, a la manera de Cristo, nosotros también usamos de misericordia. No significa que en su momento no nos dolió el daño que nos causaron, la herida, pero el perdonar significa dejar pasar la ofensa. Significa, tú me dañaste, pero te perdono. Y en Cristo, hermanos, nosotros somos llamados a hacerlo de la manera que el Señor Jesucristo lo hizo con cada uno de nosotros. Jesús nos dio un ejemplo de cómo perdonar a los que nos ofenden. Aun estando en la cruz, Él oró por los transgresores y dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No les imputes este pecado, dijo Esteban cuando lo apedreaban. Como hijos de Dios, hermanos, no debemos ser rencorosos ni vengativos, porque el Señor ha dicho, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Por lo cual no debemos pagar mal por mal, sino debemos, por el contrario, si alguien nos hace mal, devolvérselo con un bien, vencer con el bien el mal. De esta manera seremos hijos de Dios. El Señor Jesús dijo, bienaventurados los pacificadores, porque ellos verán a Dios. Nosotros, hermanos, somos llamados a practicar la paz, la mansedumbre, la paciencia, la tolerancia, a revestirnos de esas cualidades para poder perdonar. Porque si no perdonamos, tampoco nuestro Padre que está en los cielos nos va a perdonar a nosotros. Dios quiera, hermanos, que esta reflexión sirva para unir aquella relación de amigos que están distanciados, hermanos que están empleitados, que no se saludan, que no se pueden ver. El Señor quiere que vivamos en esa unidad del Espíritu, sintiendo todos una misma cosa, en una misma mente y en un mismo parecer. Que el Señor, mis amados hermanos, les bendiga a cada uno de vosotros. Voy a orar
para concluir con esta reflexión. Bendito Padre, gracias te damos por tu palabra en esta hora. Te pedimos que nos ayudes para poder practicar el perdón, para poder amarnos los unos a los otros, ser de entrañable misericordia y también imitar el ejemplo de tu Hijo Jesucristo, el cual, siendo abofeteado, siendo maltratado, siendo escupido, siendo escarnecido, pero Él perdonó a aquellos que le causaban daño. Ayúdanos, Señor, pues solamente con tu Espíritu Santo actuando en nosotros podemos practicar la mansedumbre y la tolerancia y sobre todo el perdón. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Paz, carísimos hermanos y amigos.